Mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook. Si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte. Entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin sigue impresionando al mundo con su aparición en el evento Dior, la edición del sudeste asiático de la revista Man. Lo presentó como la imagen principal en su reportaje editorial titulado Los iconos asiáticos presentes en la Semana de la Moda de París Primavera-Verano 2027. Wild Laney Gossip, un popular sitio canadiense de entretenimiento y comentarios sobre celebridades, destacó a Jimin en el desfile de Dior, diciendo: Jimin fue uno de los invitados de mayor perfil, si no el de mayor importancia, en el desfile de Dior. El artículo elogió la chaqueta diseñada por Anderson que llevó Jimin, inspirada en una prenda histórica de la colección Mark Wallace, resaltando su estética de príncipe. Además, relacionó ese look con el simbolismo de El Principito, especialmente con la era Love Yourself de BTS y la canción Serendipity, debido a sus referencias celestiales. Jimin, un príncipe de la moda. Jimin ocupó el lugar número 4, y Jungkook obtiene el número 1 en la categoría de idol individual del K-Brand Index. Así lo cubrió la prensa. El día 26, el Instituto Asiático de Investigación de Marcas, Asia Brand Research Institute, una agencia especializada en evaluación mediante Big Data, anunció que Jungkook, BTS, fue elegido como el número 1 en la categoría de ídolos individuales de K-Pop del K-Brand Index, correspondiente al primer semestre de 2026. Ryu Wonsun, director del Centro de Investigación del Asia Brand Research Institute, señaló que, a medida que las actividades individuales de los artistas se han expandido, el poder de la marca personal y el alcance de sus contenidos se han convertido en factores competitivos más importantes que el reconocimiento a nivel grupal. Continuó explicando que el primer lugar de Jungkook refleja la combinación de sus logros musicales, su reconocimiento global y una sólida comunidad de seguidores. La clasificación tomó como referencia a las 30 personas más buscadas en los principales portales de Internet, analizando aproximadamente 1.625 billones de datos de Big Data recopilados en línea entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026. Felicitaciones, Jungkook. Like Crazy, la versión en inglés, supera los 400 millones de reproducciones en Spotify. Con esto se convierte en la primera y única canción de un artista de K-pop en la historia de Spotify en lograr que tanto su versión en coreano como su versión en inglés superen los 400 millones de reproducciones, cada una. Felicitaciones, Jimin. Sigamos escuchando la música de Jimin y Jungkook en todas las plataformas de música. Recuerda la meta, a los 2.500 millones de reproducciones. Vota por Jimin y Jungkook en los ABM por mejor vocalista. El ganador se llevará un premio físico. Vota por ambos a la vez. Vota por Jimin y Jungkook en los AICAN por mejor bailarín y mejor cantante. Esta encuesta se cierra a fin de año, es necesario que votes diariamente. Jimin ganó como el artista más popular en los ABM. Felicitaciones, Jimin. Proyecto cumpleaños. Como sabemos, Jungkook y Jimin pasarán sus cumpleaños en conciertos. Jungkook en 1 de septiembre en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, y Jimin el 14 de octubre en el Estadio Nacional en Santiago de Chile. En ambas fechas les cantaremos feliz cumpleaños. ¿En qué momento? Cuando estén entregando sus palabras finales. Lleva carteles, camisas con sus rostros, disfraces, todo lo que tú desees para celebrarle un lindo día a ambos. El 1 de septiembre, pon tu Army Bomb en morado y el 14 de octubre en amarillo. Canta a todo pulmón y que sea un cumpleaños inolvidable para ambos. Corre la voz. Graff, una empresa británica de joyería de alta gama, ha fichado a nuestro querido Jungkook como su embajador global. Ahora Jungkook es embajador global de 4 marcas: Calvin Klein Chanel, Hublot y Ice Graf.
Felicidades Jungkook. ¿Sabías que? Todos saben que Jungkook hizo un live de madrugada después de terminar el segundo concierto en España, y como las Taekookers siempre están copiando y queriendo lo que tiene Jikook, comenzaron a decir que ese live lo había hecho Jungkook porque extrañaba a Tae, porque al terminar el concierto, voló hacia París para la Semana de la Moda, pero no, Jungkook no hizo live porque extrañaba a Tae, porque nunca lo ha extrañado, Tae es solo su amigo. Vamos a demostrar con hechos y a desmentir todas las malas traducciones y lo que han sacado de contexto estas locas de los fanfics toda esta semana. Algunos comentarios que hicieron. Este live de JK cantando la parte de Bien Into the Sun diciendo que hay frío en París y viendo todo derretido las imágenes de Bien París fue todo un espectáculo. Te extrañó rápido. Para que vean que las tecacas están en un mundo de mentiras, Jungkook cantó Into the Sun porque se la pidieron en el chat de live. No dijo que hacía frío en París, dijo que había escuchado, probablemente Jimin, Hobby o en las noticias, que en París estaba más calurosa que España. Por si no saben, en toda Europa hay una ola de calor extrema y se está hablando mucho de eso. Y además agregó que en Corea cuando vuelva también hará calor. O sea, nada relacionado con Tae, solo estaba hablando que hacía calor y le contaron eso de París, pero ellas les encanta dar vueltas las cosas. Cuando dicen que Jungkook se derritió con Tae con las imágenes de París, se refiere cuando Jungkook miraba su iPad, pero ahí no había fotos de Tae en París. Si estaba en pleno vuelo para allá, ¿qué fotos iba a ver? Además nadie sabe que estaba viendo Jungkook ahí, al parecer un documental o algo así, por lo que se escucha, pero ellas todo lo afirman como si fuera cierto. Esta otra posteó, toda la transmisión en vivo es el anhelando a Taeyong. Toda la transmisión fue sobre Tae, vamos desmenuzando, el live duró 3 horas y media, y Jungkook mencionó a Tae en 2 ocasiones. La primera junto a Hobby, diciendo que a Tae le gusta mucho, al igual que Hobby ir a eventos de la Semana de la Moda, y los demás miembros también se desenvuelven bien. 막 패션 위크 막 가잖아요 이런 거. 태영이 형 되게 좋아하거든요. 호비 형도 되게 잘하는 것 같고 다른 멤버들은 잘한 것 같죠. Destaca a Tae y Hobby, porque ambos son los que van recurrentemente a esos eventos, pero él habló de algo más y se sinceró, pero que lo van a escuchar esas mujeres. Jungkook, muy transparente como siempre dijo, que le costaría mucho ir a esos eventos, por su personalidad, porque le cuesta hacer conversaciones casuales con las personas. Le da miedo hacer contacto visual y cuando hay mucha gente, solo mira un punto fijo. Encontré muy lindo de su parte cómo se daba ánimos de que tiene que ser valiente e ir a un evento así. 그런데 가면 막 죽을 것 같아요. 막. 그렇다고 막 공황이 온다? 그런 건 또 아니야. 그런 거는 일절 없는데 그냥 그 성격이 와 못하겠어 진짜. 막 안 더운데도 식은땀 엄청 나고 와 사람들이랑 그 스몰 토크 하는 것도 전 진짜 못하겠어요. 막 엄두가 안 나. 눈 마주치는 것도 되게 무섭고. 그래서 보통 그 사람들 되게 많을 때 이렇게 지나가잖아요. 그러면 저는 단 한 명의 눈도 쳐다보지 않아요. 그냥 이게 그러니까 인물이 저기 있어. 그러면 이 사파리 알죠 이거? 이렇게 앞에 보는 그게 여길 보는 거야 지금. 저길 보는 게 아니라 여길 보는 거라고. 이렇게 해가지고 그 가상의 포인트로 만들어서 거기를 봐요. 그래서 사람의 얼굴을 기억도 못하고 못 쳐다봐 진짜. 막 죽을 것 같아. 식은땀 나고. 그러니까 저기 뭐야 그런 행사 아 내가 어렵다고 해서 뭐 하면 아니 그러니까 안 할 수 있는 것도 아니고 해야지 용기를 내 JK 넌 할 수 있어 해야지 Obviamente irá y lo hará increíble, servirá para romper el hielo.
En la otra parte que lo nombró fue cuando cantó Into the Sun, diciendo que Tae canta una parte diferente a como él estaba leyendo en el iPad. 태용이 형은 reminds me 이러던데? Las solos de Tae y Taekakas creen que Tae compuso completa esa canción, cuando él tuvo una mayor participación, pero fue escrita por más personas. Te dejo lo que dijo Diplo. Quizás uno de los momentos que más me marcó fue cuando hicimos Into the Sun. Llegué un poco tarde, Tyler Johnson estaba tocando la guitarra y solo estábamos Jimin. Tyler tocaba una línea de guitarra y Jimin cantaba con una especie de distorsión en la voz. Y pensamos, esto es perfecto, suena como un estribillo. Luego lo grabamos, y después Tetsuo, Kaien, Jimin, V y yo empezamos a trabajar en la idea. ¿De qué podría tratar la canción? Y probablemente fue la canción que más rápido se compuso. Fue en unos 20 minutos. Les cuesta tanto admitir que fue un trabajo en equipo, en fin. Volviendo a las mentiras de las Taekakas, si contamos, Jungkook nombró a Tae 2 veces, que da un rango de 14 segundos, siendo generosa. Entonces, ¿en qué momento el live se trató de Tae? Todo porque inventaron diciendo que Jungkook dijo que se sentía solo, cuando en realidad dijo que no tenía ningún plan, no pensaba encender el live, y que estaba solo sin hacer nada y como se aburrió decidió hacer un live. 사실 아무 계획 없었습니다. 라이브를 할 생각도 아니었는데 혼자서 그냥 있다가 심심해서 라이브를 켰어요. Creo que pasó lo siguiente, Jimin y Jin llegaron al hotel apenas terminaron el concierto. Pero Nam, Hobi y Jungkook fueron a cenar. Probablemente Jin y Jimin estaban cansados y se quedaron dormidos. Y Jungkook quedó solo, porque Jin y Jimin son sus compañeros de trasnoche, lo dijeron en un live. 진짜 잠이 아니, 너무 안 들어가지고 저랑 정국이랑 진영이 오전 8시에 이렇게 연락을 했었어요. 이게 그리고 나랑 정국이랑 서로 나 지금 뭐 먹는다 이러면서 보내주고 아침에 이게 점점 아침으로 먹다랑은 되더라고요 결국. 짬뽕 끓여가지고 딱 요정 Imagínate que Jungkook nunca extrañó a Tae, menos Tae que se divertía en un clubes nocturnos de París, como cualquier joven de su edad. Seguramente Jungkook se aburrió y encendió el live, porque no estaba ni Jin ni principalmente Jimin para acompañarlo, pero no faltaron algunas jikukas que comenzaron a dar información falsa, diciendo que Jimin viajó a Bruselas, y que por eso Jungkook estaba en live. Eso nunca pasó y era claro, ni siquiera sabían el próximo destino de la gira de BTS, y por eso las Taekakas andaban diciendo tonterías. Por esa información falsa que regaron algunas jikukas, ojo con eso, porque después esas locas se agarran de cualquier palabra para desvirtuar las cosas. A Jungkook se le notaba que no extrañaba, porque su ánimo siempre fue bueno y positivo. Nada que ver con ese aire de melancolía que tenía en 2023 cuando nombraba reiteradas veces a Jimin e incluso le escribió que él también lo extrañaba. Este live, como todos los que hace Jungkook, sirvió para conocerlo un poco más. Y esto solo es teoría mía. Jungkook apagó el live como las 9:30 am. Pasó todo el resto del día durmiendo y publicó una historia en Instagram a la 1 de la mañana de allá, diciendo ok, ¿qué tal si me levanto a la 1 de la mañana y vivo el día así? Y yo creo que lo hizo, pero esta vez Jimin lo acompañó, porque al irse rumbo a Bruselas, Jimin parecía somnoliento y cansado, y por eso después esa foto que subió Hobi, donde ambos parecen profundamente dormidos y desató aún más la locura de la secta. Primero pensaron que era Tae el que estaba encima de Jungkook, pero Tae seguía en París, y todas celebrando la foto, hasta que se dieron cuenta que era Jimin, comenzó el odio masivo, pero hubo negadas diciendo que esos pies eran de Tae pero por la presión del avión se achicaron. La foto causó tal desesperación y odio, y vueltas en círculos que ya no era Jungkook el que estaba debajo de Jimin, era Suga, hasta decían que era el mismo Hobi,
Pero era, lamentablemente para ellas Jungkook, incluso él se puso los mismos zapatos para el primer día de soundcheck en Bélgica. Comenzaron esas comparaciones estúpidas, que siempre hacen, y una Taekoker puso una que la foto del avión con Jungkook y Jimin era incómoda, vergonzosa y perturbadora. Y la de Tae con Jungkook, cómoda, íntima y mutuo. No sé cómo sacaron esa conclusión cuando ni a Jimin ni a Jungkook se les veía la cara. Lo único que se puede concluir es que es una foto bonita, donde se ve la conexión y confianza. La foto de Tae con Jungkook transmite solo amistad. ¿Qué tiene de íntimo un chico sangrando de la nariz, sentado en el apoyabrazos? Además hay una gran diferencia. Hobi subió la foto de Jikook, en cambio el video lo subió una de las partes. También dijeron que el manager de Jungkook estaba preocupado atrás, y yo veo al hombre de lo más normal junto con sus compañeros. Están acostumbrados de Jikook pegajoso. Pero siguieron inventando. Cuando llegaron a Bruselas se le vio pasear a Hobi y Jin, pero ellas inventaron que también estaba Jimin, dando a entender que Jungkook estaba solo en el hotel, cual novio depresivo esperando a su amor. Pero Jin, sin querer, las desmintió y dijo en el discurso final del primer día de concierto que él y Hobi salieron a pasear. 그저께 호비랑 같이 여기 길거리를 좀 돌아다녔어요. The other day I was walking around the streets here with J-Hope. La foto, como dije, provocó tal reacción, que las solos de Jimin y Jungkook se limitaron a no nombrar a uno u otro. Mientras las taecacas volcaron su odio contra Hobi, que era una decepción, esto escribió una de la secta. Y a ti que compartiste esta foto en Instagram, estoy muy decepcionada contigo. Pensé que eras amigo de Taekook. Y algunas escribieron odio a Jungkook. Me gustaría dejar claro una vez más que he defendido repetidamente a JK contra sus detractores. Lo he defendido una y otra vez. Pero en algún momento, ya es suficiente. No tienes que tolerar todo lo que hace. Está bien criticarlo y no estar de acuerdo con ciertas cosas. Primero hace una transmisión en vivo, dando la impresión de que extraña a Taeyungi, y luego termina en un avión con Jimin acostado encima de él. He defendido a JK contra los detractores una y otra vez, pero es un hombre adulto que sabe exactamente lo que está haciendo. Y sabía perfectamente que Hobi publicaría esta foto. E incluso si estuviera dormido, se nota que hay 60 kilogramos acostados encima de él. Taeyungi está trabajando duro en París y no tiene tiempo para descansar, ya que mañana vuelve al escenario. ¿Qué nivel de locura de esas personas? Se metieron en la cabeza que ese live era porque Jungkook extrañaba a Tae, porque Jungkook tendría que hacerse cargo de las locuras que piensan. Jungkook al miembro que más nombró en el live fue a Jimin. No solo eso, también vio videos de él, y para que vean, también vio videos de Suga, pero su reacción fue diferente. 윤기! 졸라 귀엽다. 윤기 언니도 몇 살인 거야? Y la foto, tal vez ambos ni se enteraron que Hobi subió esa publicación, porque eso les molesta y no pueden acusar a Jikook de fanservice, porque ellos no publicaron nada. Fue Hobi, no como ellas que andan esperando que una parte siempre comparta fotografías o videos. Pero para inventar tienen una creatividad. Dijeron que esa foto era el control de daños, por el live de Jungkook dedicado a Tae. Convirtiendo mentiras en verdad, un clásico de la secta. En fin, las taecacas siendo taecacas. Y como estaban tan molestas, más aún porque no se sabe qué pasó con el video en TikTok del challenge que grabó Jungkook junto a Tae vestidos de militares. Algunos dicen que lo eliminó y otros que la misma plataforma puso una restricción y se puede ver solo en Corea. Bueno, la cuestión es que ellas comenzaron a molestarse diciendo que Jungkook todavía tiene el video en Instagram e incluso le dio me gusta. Lamento romper nuevamente la burbuja de las locas, pero Jungkook le da me gusta a todos sus videos en Instagram. Jungkook es tan tierno, creo que no magnífica que lo siguen, casi 23 millones de personas y no es necesario su me gusta, para mayor alcance. Bueno, y seguimos desmintiendo, como ellas viven alteradas y desesperadas siempre, este lindo momento donde Jimin abraza a Jungkook saliendo para su última parte en Come Over. Comenzaron a decir que Jungkook se fue a abrazar a Tae, zafándose de Jimin, cuando es falso. Jungkook camina hacia adelante, no abraza a Tae, solo se pone en posición para comenzar a cantar, porque en esa parte,
Suga, Tae y Jungkook van caminando de primero. Unas decían Jungkook no se ve feliz con el abrazo de Jimin. Las tecacas nuevamente sembrando cizaña. Jungkook nunca se vio molesto. Ellos venían desde adentro así. Tal vez Jimin le daba ánimos en la última parte del concierto, como lo hizo Jungkook en Las Vegas cuando Jimin estaba enfermo. Al igual que esta parte en el recorrido de Idol, en el primer día en el concierto de Bruselas, una fan sostenía en grande el posteo que hizo Jimin años atrás preguntando si era encantador. Siempre lo molestan con eso y él se ríe. Tae le señala a Jungkook, sonriendo ambos. Cuando Jungkook se da vuelta para indicarle a Jimin, él estaba en otra onda, y con solo mirarlo, a Jungkook, se le quitó la sonrisa, entendiendo que ya no podía compartir con Jimin ese momento. Pero las tecacas dicen que Tae y Jungkook se estaban burlando de Jimin. Nunca fue así, ni de parte de Tae y menos de Jungkook, cuando él siempre cada vez que puede defiende a Jimin de todos, y no solo eso le da la mejor comida y atenciones. Más adelante le explico el porqué de esto. Y para ver que Tae y Hobi pasan tiempo juntos, unas chicas los captaron a los dos paseando por las calles de Bruselas. Tae y Hobi siempre juntos en toda esta gira. Mientras que Suga ya se encuentra en Londres, subió el viernes que estaba en el concierto de Metallica. Con estas dos situaciones, se desmintieron dos cosas que inventaron las exvecinas, una cita romántica Taekook jugando a los bolos, porque Hobi subió fotos de él junto a Tae y Nam, pero andan circulando dos fotografías que Jungkook también estaba jugando con ellos. Me surgió la pregunta de por qué Hobi no subió una foto con Jungkook. Pasé las fotografías a un detector de IA y fotos editadas. Sorpresa o no tanto, ambas fotos las detecta como falsas, esta con el 84% que es IA y la otra con 50% editada. Aunque las fotos no muestran nada, solo jugando bolos en una sala del mismo hotel, las tecacas son capaces de todo por inventar cosas inexistentes, porque andan diciendo, cita Taekook con sus compañeros, cuando lo único que hay, como dije, son estas fotos de dudosa procedencia de los 4 miembros jugando bolos y este video a las afueras del hotel, que posiblemente sea para ir al ensayo el día 2 en Bruselas. Y también se desmiente a las Yeonmin acá a las tecacas que decían que Jimin estaban junto a Suga en Londres viendo el concierto de Metallica. Cuando hace pocas horas salió este video de Jimin y Jungkook saliendo del hotel en Bruselas rumbo a Londres. Entonces, ¿dónde estuvieron Jimin y Jungkook cuando sus compañeros se dedicaron a pasear? Probablemente viendo videos de ballenas. Ahora ya lo sabes. El live de Jungkook, quedó clarísimo que él solo quería pasar el tiempo con las fans, porque estaba aburrido. Su compañero probablemente se quedó dormido y no lo pudo acompañar a sus andanzas nocturnas. En el live hubo de todo, bailó, fue muy sincero al decir que escribían cosas extrañas en el chat. Esta parte donde entra al closet y después sale de él, muchas lo interpretaron como una señal. Para las que no sepan, coloquialmente, cuando una persona gay asume su condición sexual, dicen salió del closet. Por eso muchos lo interpretaron así. ¿Ustedes creen que Jungkook quiso dar ese mensaje? Y me pareció curioso una parte donde deja en claro que ese iPhone era su teléfono privado, para sacar fotos y grabar. Probablemente leyó que andaban diciendo que era un teléfono de la empresa, porque se lo hemos visto en varias ocasiones a Jimin. Jungkook sutilmente deja las cosas en claro siempre. Después viendo videos, se encontró, coincidentemente con el anuncio del Adore que grabó Jimin, y lo comenzó a ver, y sus expresiones lo dicen todo. 오, 지민 멋있는데? 와. 오. 지민. 지민. Hair breeds care. Adore. Sexy Jimin. Sexy Jimin. Sexy. Estaba completamente extasiado viéndolo cuando escucha la voz de Jimin, lo perdemos por un momento, se nota muchísimo cuánto ama a Jimin.
diciendo que era guapo y sexy. Y en la parte final dijo Seki, ¿recuerdan que les expliqué cuando ambos dijeron Sex-Jun y Sex-Hee, que se refiere a una prueba de compatibilidad sexual de moda en internet? Sex-Jun es apasionado y Sex-Hee dominante y que Jungkook le haya dicho así. Cuando lo estaba viendo casi derritiéndose. Díganme ustedes qué les pasó por su cabeza ahora que lo saben. Sexy Jimin, sexy. Jungkook andaba dejando en claro varias cosas en ese live. Después de ver el video del Ador, saltó otro video de live que tuvieron el día anterior, sobre si salvaría a Jimin o a 10 desconocidos de unas vías férreas. 수차는 몰라요. 대신 모르는 지민이를 살린다? 그럼 모르는 사람 100명이 있어. 봐봐, 이게 밸런스 게임, 이게 문제라니까? 근데 내 방면 보태가 해서 쓰레기를 만드는 게 일단 쓰레기를 정해놓고 쓰레기를 정해놔. 아니 100명이면 내가 내 쪽으로 오라고 할게. 야, 100명이면 나도 나 쪽으로 올라가. 그래도 가족인데. 그 뒤에 막 Y recalcó que por supuesto salvaría a Jimin, dio a entender como alguien tendría dudas de eso, su elección siempre sería y es Jimin. 왼쪽으로 튀면 지민이가 죽어. 근데 모르는 사람 5명이 오른쪽에 있어. 진짜 어이없었어. 그럼 너는 어디를 선택할 거야? 네가 기관사야. 아니, 당연히 지민이 형 선택해야지. 대신 Por lo que se vio, Jungkook tiene su algoritmo de YouTube, lleno de Jimin y a lo mejor de Jikook, porque le salió recomendado el anuncio del Ador, y en reproducción automática, le saltó el video del live de la noche anterior. Nos haremos las sorprendidas. Y para dejar más claro aún que pasa tiempo con Jimin, nos mostró un documental de ballenas que estaba viendo, y el live del día anterior. Jimin dijo que estaba viendo un documental de ballenas. No, en serio, no hay que pensar mucho, para sacar esa conclusión que ambos ven juntos esos documentales. También cantó una canción llamada I Love You de Osaki Yukata. La misma que cantó Jimin en el live que hicieron juntos en 2025. Jimin cantó la versión coreana de Possession. Probablemente comparten muchísimo tiempo juntos. En ese live de 2025, Jimin dijo que mientras Jungkook conducía iban escuchando música. Y para saber aún más lo cercanos que son en privado, Hobby sube esa foto en el avión, de Jimin durmiendo sobre Jungkook. Para mí estaban ambos profundamente dormidos, y no es de extrañar. Jimin y Jungkook suelen dormir así, en un par de ocasiones los hemos visto, y eso demuestra la confianza que hay entre ellos. Se puede apreciar en la foto que Jungkook está en una posición relajada y Jimin también, el cojín puesto para que Jimin no rozara su cuerpo con el apoyabrazos, y la forma delicada de Jimin de dormir, como un bebé. Se ve lo cómodos que ambos estaban, es una foto linda, que no subieron ellos. Fue un tercero en este caso Hobby, que probablemente encontró divertida y tierna la imagen que la quiso compartir. Y se desarrollaron los dos conciertos en Bruselas. Jungkook escribió en sus historias de Instagram tras finalizar el segundo concierto: ¿por qué lloro cuando escucho canciones antiguas? En la canción sorpresa cantaron For Youth, y se emocionó mucho cuando la escuchó y después escribió: qué brillante fue ese momento, ¿no? Es una emoción tan preciosa. Gracias de verdad, ARMY. Jeje. Jungkook es un chico tan transparente con sus sentimientos. Lo quiero mucho por eso. Y también se vivió un momento de preocupación en el concierto. Una fan se desmayó, y Jimin se percató primero de la situación y estaba muy preocupado de lo que pasaba y solo volvió a estar tranquilo cuando la chica pudo ser atendida. Los demás miembros también mostraron su preocupación. Jimin es tan atento y adorable, lo amo por eso. Y como sabemos, Jimin y Jungkook tienen mínimas interacciones en los conciertos, captadas en su mayoría solo por fancam. Este momento donde ambos juegan y recrean el gesto de Wakanda Forever y dicen, Assemble, como en Avengers. También hay un documental de Wakanda Forever que se llama Assemble. Tal vez combinaron todo y una vez más nos dejan claro que ven cosas juntos. Tanto el primer como el segundo día, no se sentaron juntos en el discurso final. Jungkook lo intentó. Este es el segundo día, donde vemos como Jungkook y Jimin se miran antes de sentarse,
y Jungkook incluso se inclina para seguir viéndolo, pero no sé, algo le dice Nama Tae, para que se lo diga a Jungkook y por su reacción, tal vez me equivoco. Puede ser el mensaje que dejara de mirar a Jimin o que no fuera evidente, pero Jungkook no pudo controlar eso y vio a Jimin, mientras tuvo oportunidad, ya. Déjenlos sentarse juntos. Esto lo dejé para el final. Las Komin hablaron de la foto del avión, pero están hablando intensamente de esto. Y les paso a explicar por qué están tan emocionadas y eufóricas por este momento que a ellas les confirma el amor y lo pareja que son Jimin y Jungkook. Acá vemos a Jungkook separar trozos del corte del pescado más apetecidos, porque son las partes más sabrosas. Una chica coreana lo explica muy bien, te paso a leer, especialmente la razón por la que los fans coreanos de Komin se vuelven locos con esto es. Entre los coreanos, incluso el saludo suele ser, ¿ya comiste? Es una frase que se usa mucho más que hi o hola hello, acá es, ¿ya comiste? Son personas que consideran la comida más importante que cualquier otra cosa. Incluso hay un dicho de que, cuando se trata de cortes especiales de carne o pescado, ni los padres ni los hermanos importan. Ja 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 ja. Pero si alguien reunió esas partes especiales y las dejó aparte para que la otra persona pudiera comerlas cómodamente, desde la perspectiva de un coreano es como pensar. Debe quererlo muchísimo. Es amor de verdad. Y por eso sale espontáneamente decir, parecen un matrimonio. Son como un matrimonio. Ya pasaron 2 días, desde que vio la publicación, pero cada vez que vuelvo a verlo sigo perdiendo la cabeza. Y otra persona más expresiva puso, madre mía. Bueno, puedo dejar pasar otras cosas, pero como alguien que ama el sashimi, que le dé a otra persona la parte de la barriga y la aleta del pescado, que son las más deliciosas, al diablo con todo. Eso sí que es amor de verdad, que se larguen los que solo hablan tonterías superficiales, que se larguen los que escriben historias raras llenas de mentiras. Este es el amor de los hombres de Busan, el amor de los hombres del mar. El amor de los hombres de Gyeongsan que comen el sashimi mojándolo en makhang. ¿Tú qué vas a saber de sashimi? ¿Sabes lo grasosa y deliciosa que es esa parte? ¿Y dársela a otra persona? Esa persona no es cualquiera, es mi persona, mi pareja. Es alguien a quien le daría esa parte aunque yo no la comiera, porque solo con verla disfrutar ya me siento satisfecho. Increíble que eso que para nosotros puede ser una muestra de cariño, va mucho más allá. Solo un amor profundo puede hacer que alguien separe lo mejor de un corte de pescado para la otra persona. No solo eso, Jungkook y Jimin tienen muchas atenciones uno con el otro que nos hace pensar la hermosa relación de pareja que tienen. Incluso acá podemos ver en este video reciente, cuando salían del hotel de Bruselas rumbo a Londres, como Jungkook envuelve con su brazo a Jimin y lo acompaña hasta su auto. Al parecer querían irse juntos, pero el guardaespaldas apunta a Jungkook hacia otro auto. Qué imagen más hermosa y tierna y no, Jimin no iba ni llorando ni triste, solo iba tímido, y se tapa su boca, como siempre lo hace. Y esto es solo karma, ya que habían dicho que Jungkook no estaba cómodo con el abrazo de Jimin el día anterior. Jungkook más ruidosos que nunca. Imagínate todo lo que hemos presenciado y todavía hay algunos que dudan. Estoy mirando tu dirección y en cada vida volvería a elegir amarte así hasta el fin. Sexy Jimin. Sexy Jimin, sexy. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.